estaba olvidando el micrófono. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Dios le bendiga más. Aleluya. Cuando usted dice amén, usted dice así sea. Por eso cuando alguien le dice Dios te bendiga, rápido arrebate la bendición. Diga así sea. Amén. Porque si se queda callado quiere decir que usted ya no la quiere. Aleluya. Voy a pedir, hermano Wilfredo, que le diga a todos los que están en la parte de atrás que vayan pasando, todos los que estén allá. Así que le damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos concede y la bendición de estar aquí en esta noche. Amén. Posiblemente le pasó por su mente quedarse en esta noche, pero gloria a Dios que ha vencido y está aquí en esta noche para recibir una palabra. El pueblo del Señor debe siempre anhelar llegar a la casa de Dios para recibir una palabra de parte del Señor. Es así. Cuando tú amas a Dios, cuando tú realmente amas a Dios, tú anhelas estar en la casa de Dios. Porque aquí es cuando tú sabes que Dios te va a dar una palabra que en la casa no la va a escuchar. Tú puedes decir, bueno, yo puedo leer la Biblia en mi casa. Claro, es normal que la lea, pero no es lo mismo. Por eso la Biblia dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hay muchos que están acostumbrados a quedarse. Pero gloria a Dios que usted es de lo que le gusta llegar a la casa del Señor. Póngase de pies si no tiene impedimento. Y vaya conmigo. Recuerde que doy seguimiento al estudio de la semana pasada, que fue de mucha bendición, y le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que dijeron, pastor, yo no había escuchado esos temas así. Bueno, por eso es importante que venga, que escuche los temas, la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a estar leyendo 2 versos. ...29 y 36, correcto. Cuando todos lo tengan, digan amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición de estar aquí en esta tu casa para alabarte, glorificarte y bendecir tu santo nombre. Señor, gracias por tu pueblo aquí presente. Declaro, Dios del cielo, que esta palabra va a bendecir a nuestras vidas, va a edificar nuestras vidas. Libera aquellas mentes que están atadas con pensamientos que no te agradan. Límpiala y que esté presta para escuchar nuestros oídos, Señor, en esta noche tu palabra, y que nuestros corazones estén receptivos para recibirla. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra viene con propósito para bendecirnos, para instruirnos y revelarnos cosas nuevas. Bendice este tiempo, Señor, bendice mi persona, todo mi ser, para que tu palabra pueda salir, Señor, ungida, en el nombre de Jesús. Remueve, Señor, todo obstáculo en esta hora, todo plan de las tinieblas que quiera levantarse contra la instrucción de tu palabra, sea inoperante en esta hora, Señor. Declaramos libertad para escuchar tu palabra. Glorifícate de manera especial, toma el control del tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Le doy gracias a Dios porque hay un gran pueblo, y creo que se va a llenar más los miércoles, porque creo que están de vacaciones los niños, ¿verdad? No sé por qué tiempo, pero ya están de vacaciones. Ahora no, pues si es que tengo que irme temprano a acostarlo. Quiero darle seguimiento a este tema. Es muy importante. ¿Qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? Porque tiene un gran significado. Es al único que le llama Cordero de Dios.
Porque ya hemos aprendido que en el Viejo Testamento mataban un cordero o dos al día, hacían sacrificio, pero nunca se le llamó Hijo de Dios. Eso es un exclusivo título a Jesucristo, Cordero de Dios. Amén. Y realmente es necesario usted escuche esta enseñanza, porque hay mucha gente que lleva tiempo en el Evangelio todavía o como cristianos y no entienden bien que el sacrificio del Señor. Pero todo lo que en el Viejo Testamento se enseñaba concerniente a los sacrificios y a los corderos que se sacrificaban y a la Pascua una vez al año, señalaba a Jesucristo. Y cuando entendemos y recibimos esta enseñanza de lo que es el Cordero de Dios, podemos entender con más claridad lo que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Así que la palabra Cordero de Dios se refiere a Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Como víctima que dio en sacrificio su vida para el perdón de los pecados de los hombres. Porque muchos escuchan de Jesucristo, pero no saben por qué Él murió. Excepto el cristiano, de hecho. Amén. Él fue sacrificado, consumido por los judíos durante... Esa era una fiesta que se daba anualmente. ¿Dónde comenzó la enseñanza del Cordero Pascual? ¿Dónde comenzó? ¿En qué lugar? ¿Ves? Usted sabe, lo puede decir con libertad. ¿Dónde se inició esa fiesta? En Egipto. Y usted debe conocer la historia. ¿Por qué Dios estableció matar un cordero llamado celebración de Pascua? Era el Cordero Pascual. Dios estableció allí, pero ¿por qué Dios ordenó que la sangre de ese cordero fuera puesta en los postes de la puerta? Para evitar que los juicios que Dios había determinado para el pueblo de Egipto, a los primogénitos, no llegara al pueblo judío. Dios había establecido que esa noche iba a mandar al ángel de la muerte y iba a matar a todos los primogénitos de cada familia egipcia, aún los primogénitos de los animales. Era un juicio decretado de parte de Dios. Pero Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés que sacrificaran un cordero que iba a ser establecido como la celebración de la Pascua. Por eso le llaman el Cordero Pascual. Pero que no solamente hicieran eso, que tomaran la sangre y que la untaran en los postes de la puerta de su vivienda, de cada familia israelita, para que cuando viniera el ángel de la muerte a traer muerte al pueblo de egipcio, que el ángel cuando viera la sangre puesta allí pasara de largo. Pero si una familia israelita desobedecía y no cumplía con untar la sangre de ese cordero pascual, el ángel, aunque era familia judía, entraba allí y mataba al primogénito. Pero gracias al Señor que el pueblo obedeció. El pueblo obedeció y hicieron la fiesta pascual y untaron la sangre en los postes de la puerta. Y esa noche hubo mortandad de todos los primogénitos. Todos los primogénitos de cada familia egipcia, Dios lo mató. El ángel de la muerte pasó y lo mató. Dice que se oían gritos, lamentos. Porque imagínense que cada familia que tenga el primogénito iba a morir. Pero esa instrucción de untar la sangre del cordero no era para el pueblo egipcio. Es solamente era para el pueblo judío. Fue instruido para ello. Pero Dios estaba estableciendo algo allí. Dios estaba estableciendo una fiesta que se debía conmemorar siempre, cada año. Que el pueblo judío tenía que conmemorar todos los años, anualmente, aparte de los otros sacrificios que hacía el pueblo judío por el perdón de los pecados.
Entonces, esa enseñanza, esa instrucción de la Pascua era hasta que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera al mundo. Y vamos a aprender los significados que tiene y hasta qué hora murió Cristo. A la hora que Él entregó su espíritu, era la misma hora que sacrificaban al Cordero en el templo en Jerusalén. Entonces es bueno entender este cuadro tan hermoso de lo que es el sacrificio del Señor, cómo Dios instruyó al pueblo judío para celebrar cada año esa fiesta pascual, con la diferencia que antes de Cristo eran animales, eran corderos los que sacrificaban. Ellos ni sabían si iban al matadero, pero Cristo sí, porque allí está el Señor sabiendo a qué vino Él, a dar su vida en sacrificio, reconociendo que era el último sacrificio que Dios iba a hacer, no solo primeramente para el pueblo y por todo el mundo, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso Juan el Bautista, revelado por el Espíritu Santo, él pudo reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero también lo vio como el Cordero. Él lo vio y lo entendió y por eso proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso es muy importante para nosotros, muy importante de aprender, saber esto, porque el pueblo de Israel celebraba la Pascua todos los años, pero ellos estaban supuestos ya a parar ese sacrificio anual de la Pascua, ¿ves?, después del sacrificio de Cristo, pero tristemente ellos no entendieron. Amén, hermano. Y esa era una fiesta principal de los judíos y una celebración de acuerdo como Dios liberó al pueblo de Egipto. Amén, hermano. Así que miremos cómo era que se llevaba a cabo en el Viejo Testamento estos sacrificios del Cordero. Vayamos a Éxodo, capítulo 12. Vamos a estar leyendo del 11 al 13. Porque recuerden que hemos aprendido por la palabra de Dios que la redención del ser humano es por sangre. Amén. Dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero solamente, recuerde que le expliqué la semana pasada que los sacrificios no limpiaban de pecado. Es solamente era algo hasta que el Señor viniera a redimir la humanidad. Es solamente cubrían los pecados del pueblo. Esa sangre. ¿Lo tienen? Aquí vemos como el Señor le instruyó diciéndole: esto fue la redención, la indicación de la redención del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Le dijo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra ¿de dónde? De Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré ¿qué? Mis juicios en todos los dioses de Egipto. Era un juicio establecido por Dios, por la idolatría, por lo que era ese pueblo pagano, alejado, sin conocer al Dios verdadero. Amén, hermano. Entonces, pero allí Dios estableció el significado de la sangre. Es muy importante porque mucha gente sí saben que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, pero desconocen el verdadero significado. Esa sangre de Jesucristo no fue una sangre que quedó allí enterrada en la tierra cuando la derramó en la cruz. Es una sangre que está viva. Hello. Es una sangre que está como una fuente, porque esa sangre fue recogida y llevada al cielo.
para el perdón de los pecados de aquellos que se arrepienten, que reciben a Jesucristo como su Salvador. Esa sangre nos limpia de todo pecado. En cambio, el sacrificio de los corderos que hacían antes, eso eran momentánea. Amén, hermano. Es muy importante conocer esto. Es un hermoso cuadro que podemos entender la muerte de Cristo, especialmente en estos tiempos que todas las iglesias están predicando, enseñando del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Así que Cristo murió para expiación de los pecados de la humanidad. Por eso que no hay más salvación excepto Cristo. Nadie puede ser salvo por tener una religión. Tú puedes ser católico, mormón, testigo de Jehová o la religión que tú quieras tener. Pero eso no te salva porque la religión no te puede limpiar de pecado. Lo que te limpia de pecado es la sangre de Cristo que Él derramó allí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están aquí? Muy importante reconocer eso, porque cuando no se le explica bien el sacrificio, el plan de salvación a las personas, ellos creen que con tener una religión ya está todo bien y que están bien con Dios. No. Nadie entrará al cielo si no es lavado con la sangre de Cristo. ¿Sabe cuántos religiosos se pierden diario y van al infierno? Porque murieron con una religión pero no conocieron a Cristo. Por eso es la importancia que tiene de conocer el sacrificio del Señor. Así que es un cuadro muy hermoso a través del Viejo Testamento y entender por qué Cristo fue a la cruz. Cristo estaba consciente de ese sacrificio. Desde que tenía uso de razón. Desde que tenía uso de razón, Jesucristo sabía a qué Él había venido. Porque a una temprana edad, en su adolescencia, Él ya conocía la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios, debatía la palabra de Dios. Es muy importante. Y él estaba consciente de que había venido aquí al mundo. Él estaba consciente de que él iba a entregar su vida para redimir a la humanidad perdida. Por eso él sabía por qué iba a pasar y el dolor que iba a pasar. Y él trató en una ocasión de pedirle a su padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y él lo predicó y lo enseñó y se lo dijo. Sabía que iba a estar 3 días bajo la tierra y que al tercer día iba a resucitar. Amén, hermano. Aleluya. Así que cada mañana y cada tarde hacían un sacrificio el pueblo de Israel. No era fácil. Ellos se cansaron. Ya lo hacían por compromiso. Lo hacían sin voluntad. Lo hacían como obligado. Y a Dios le molestaba eso. Y Dios se lo decía: vuestro sacrificio me hiede, me apesta. Ese humo me molesta en la forma que ya ustedes lo llevan, cómo lo hacen. Y si lo volteamos la hoja y lo aplicamos en lo espiritual, pasa lo mismo cuando le servimos a Dios de la manera que queremos. Cuando tú y yo le servimos a Dios a nuestra manera y como nos da la gana y como obligado, créeme, Dios no recibe eso. Es un trabajo en vano. Es un trabajo vergonzoso. Todo lo que nosotros hagamos y debemos hacer tiene que ser con amor a Dios y con voluntad rendida a Dios, porque lo amamos, porque entendemos que le servimos a Dios de corazón. Así que cualquier función que tú tienes aquí en la iglesia
tiene que saber que lo hace para Dios y con amor. Porque caemos en el engaño de servirle a Dios mediocremente a nuestra manera. Lo toma como algo secular y no debe ser así. Todo lo que hagamos nosotros aquí para el Señor está registrado. Dice la Biblia que seremos llamados. Por eso el apóstol Juan dice, procura no hallarte vergonzado en aquel día. Así que sea lo poquito o sea lo mucho que tú haces para Dios, hazlo por amor a Dios y de corazón. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que nos cansamos? Sí, y Dios lo sabe. Pero el hecho que tú te canses trabajando no quiere decir que no lo haces con amor. Amén, hermano. Por eso el Señor le recordó al pueblo, vuestro sacrificio me molesta, porque ya no lo hacían en fe. Ya ellos no lo hacían de corazón, lo hacían por obligación, porque era un mandato de Dios y había que hacerlo. Y de esa manera se conducían. Entonces Dios se los reclamó a través de el profeta Isaías, Jeremías. Así que debemos aprender de esta enseñanza. Se sacrificaba 2 corderos diarios, imagínense, diario. Uno en la mañana y otro en la tarde. Vayamos a Éxodo de nuevo. Y esto se hacía por los pecados del pueblo. Éxodo 29. Esto es lo que le llaman el holocausto continuo. ¿Lo tienen ahí, hermano? Éxodo 29, del 38 al 42 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, que para los judíos era las 3 de la tarde. Amén. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasado con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarle allí. Eso no era cualquier cosa. En el momento que el pueblo de Israel no hacía ese sacrificio con amor y obediencia a Dios, Dios no se presentaba allí. Pero cuando lo hacían con amor y obediencia a Dios, por mandato de Dios, entonces allí estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Cómo podemos ver esto hoy en día nosotros? Porque todo lo que allí se hacía físico lo aplicamos a lo espiritual hoy en día. Eso puede cambiar nuestra actitud de servirle a Dios. Por eso estas enseñanzas son buenas. Porque hay una actitud, hay un proceder en el pueblo de Dios apático. Hay una actitud, un proceder que a lo posiblemente tú has estado engañándote a ti mismo de cómo le sirve a Dios. Pero tú y yo individualmente podemos asegurarnos de que lo que yo estoy haciendo es aprobado por Dios. Y que tú digas lo mismo, porque no puedo decir lo mismo por ti,
porque el corazón tuyo lo conoce Dios y no yo. Pero debemos asegurarnos de ese servicio que le damos a Dios. Esto va para todo, para los levitas, para los que tocan, para los que oran, para los que barren el templo, para todo lo que concierne el servicio a Dios. Dios está mirando tu corazón y Él sabe cómo tú lo estás haciendo. Si te está gozando o te está quejando. Tan simple como eso. Tenemos que aprender. Y otra cosa, que es una evidencia también, que cuando el pueblo de Dios le sirve a Dios y no le hace con amor, ni trata a los hermanos con amor tampoco. Por la actitud que tiene. Créeme, es una evidencia. Porque cuando tú no lo estás haciendo de corazón, ni al hermano lo saluda. Por eso que estas enseñanzas cambian nuestras actitudes. Hay personas que todavía están en el templo y deben ser libres porque tienen una actitud apática e indiferente aún con los hermanos. Hay hermanos en la iglesia que si pueden dar la vuelta para no saludar al hermano, lo hacen. Porque el espíritu de apatía y desamor está en ellos. Y aquí hay que hablar claro esto. Para que la actitud del pueblo de Dios sea diferente. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es una verdad para todos nosotros. Porque hay personas, hay cristianos que están montados en su propio caballo carnal. Y en vez de llevar 2 espuelas, llevan 4. Para galopar en su propio caballo. Entonces, tenemos que aprender. A Dios no se le sirve como yo quiero o como tú quieras. Estamos equivocados. Por eso que muchos que le están sirviendo a Dios piden bendición por mayor y detalle. ¿Sabe lo que es por mayor y detalle? Lo que se detalla, si usted agarra un saco de arroz, lo detalla 1 libra, 2 libras. Ahí lo quiere por mayor, pues agarra todo el saco. Usa tu imaginación. Así ya vemos mucho. Que Dios nos ayude. Estos sacrificios diarios de la tarde en el templo, los judíos de ese tiempo sabían exactamente qué es lo que estaban haciendo. ¿Por qué lo hacían? Porque eran instruidos por la palabra del Señor. Amén. Traían ese cordero inocente que llevaban a degollar. Pero los corderos, los animales no sabían para dónde lo llevaban y por qué lo llevaban. Ellos no sabían, porque son animales, no tienen conciencia, no tienen razonamiento, no entienden, no tienen entendimiento, no son humanos. Pero Jesucristo sí sabía qué tiempo iba a estar en la tierra y cuándo le tocaba el momento de dar su vida en sacrificio. Y cuando muchos quisieron tocarlo a él, le dijo, nadie me puede tocar, la hora no ha llegado. A mí nadie me puede, ni siquiera Cristo aceptó defenderse. La misión de Cristo era venir como un cordero inmolado, humildemente a dar su vida en rescate de la humanidad. Y él lo dijo en una ocasión en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Él dijo, mi vida nadie me la quita. Nobody taking my life away from me. I give you my life and I take it back. Yo doy mi vida, la tomo para atrás de nuevo. Eso fue una declaración que le dijo al pueblo de Israel. Por más que estaban en contra de él, nadie lo podía tocar. Él lo dijo en rescate de muchos. Qué bueno entender esto, hermano. Es bueno entender qué hizo Cristo aquí en la tierra, porque hay muchos que no lo entienden. Lo alaban, lo veneran, le dan gloria, pero no conocen a profundidad el sacrificio. Y es importante que nosotros entendamos esto. Y todo se cumplió a la perfección de la profecía. Tan perfecto, ni un minuto más, ni uno menos.
Lo que Dios estableció miles de años, cuando llegó el tiempo, porque todo era en el tiempo de Dios. Pero Dios venía anunciando este sacrificio a través de los profetas, de Moisés, de Isaías, que fue el profeta más usado sobre la redención. El profeta Isaías, porque tuvo ese privilegio de verlo de dónde iban a ser, cómo iban a ser y de quién iban a ser, en todos los sentidos y hasta cómo iba a morir. Eso fue una visión que Dios le dio a él, le reveló todo. Amén, hermano. Así que es importante esta clase de estudio, porque muchos de nosotros desconocemos cuando el profeta Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estaba seguro. Dios se los reveló. Amén. Aleluya. Así que la hora misma del Señor Jesucristo corresponde cuando Él murió, que fue a las 3 de la tarde que Él entregó su vida. Era la hora precisa que se mataba el cordero en sacrificio por el perdón de los pecados. Amén. El sacrificio de la tarde en el templo en Jerusalén. Entonces los judíos estaban bien informados y enseñados de todo, porque el Señor dejó todo bajo profecía escrito en el Viejo Testamento. ¿Por qué Jesucristo le dijo al pueblo? Le dice, ahí en Juan capítulo 1, dice en el verso 11, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Y el Señor también se lo dijo en ocasiones: oh Jerusalén, si supiera la visitación de tu Dios. ¿Ves? O sea, todo estaba allí por escrito, revelado para el pueblo de Israel. Sin embargo, miren, pero tenía que ser cumplida la profecía. Todo lo que sucedió, ya Dios lo miró. Ya Dios lo vio. Por eso el Espíritu Santo usó los profetas. El rey David lo usó también para ver a Jesucristo cuando fue encarnecido, despreciado. Todo Dios lo reveló en el Viejo Testamento. Ahora nosotros debemos amar a Cristo más cuando escuchamos estas instrucciones, porque Él murió y dio su vida por ti y por mí. Cuando estábamos perdidos rumbo al infierno para perdición, para siempre, Él nos rescató a nosotros. Por eso que el verdadero Hijo de Dios cristiano agradece a Dios siempre y da gloria a Dios siempre, en todo tiempo, en todo tiempo. Así que estos profetas, Jeremías y Isaías, vieron bien claro en la visión que Dios les reveló de la misión de Cristo. Vayamos a Isaías, creo que lo leímos la semana pasada, pero voy a dar un retoque, 53:7. Mire, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor, cuando vino aquí a dar su vida en sacrificio, Él sabía todo lo que le iba a pasar, pero también sabía lo que tenía que hacer. Cuando el enemigo lo provocó, Él no abrió su boca. Él cayó. Él enmudeció. Aun cuando iba por la vía dolorosa, Él solamente miraba con compasión, no con odio, a la multitud
lo empujaba, lo odiaba, lo blasfemaba, lo calumniaba, le escupían. Con todo y eso, yo no lo puedo entender en mi mente humana, no lo puedo entender. El amor de Dios humanamente no lo vamos a llegar a comprender. No, jamás. Con nuestra mente infinita no podemos. Como Dios, el Señor tuvo que pasar tantas cosas por nosotros. Es algo que tenemos que tener bien presente en nuestros corazones. Es algo que nos lleva a conducirnos, a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy en día toma en poco el sacrificio del Señor? ¿Por qué le da lo mismo ofender al hermano cuando Cristo murió por él? ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos en cuenta? ¿Por qué no pensar? Cada vez que tú hablas de un hermano, le hace daño, tú le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y Dios está mirando y te va a tomar eso en cuenta, que te está dejando usar por el diablo mismo. Porque el diablo siempre ha querido destruir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tú no hacer conciencia más y mirar lo que Cristo hizo por ti y por mí? ¿Por qué? Mira la actitud del Señor. Aquí en ese verso 7 nos deja mucho, nos deja una enseñanza increíble. Angustiado él, claro, él sabía, estaba angustiado. Él sabía qué clase de muerte le esperaba a él. Qué clase de dolor y agonía. Y afligido, no abrió su boca. Cuando no abrió su boca, quiere decir que ni lloraba. Enmudeció, tragó su saliva, cerró su boca, aguantó todo dolor, todo el peso de la cruz, todos los lastigazos, todo lo que le hacían en su cuerpo. Cayó. No abrió su boca por amor a ti y a mí. Porque mientras caminaba en la vía dolorosa, Él te miraba a ti, me miraba a mí. Él miraba a la humanidad completa. Él sabía que iba a llegar a ese lugar llamado Gólgota, a esa cruz. ¿Sabe una de las cosas que no nos lleva a nosotros no nos lleva a ser más sensitivos a las cosas de Dios? Más sensible a la cosa del Señor, porque nosotros no meditamos en el sufrimiento del Señor. Ahora, pon tu lugar en dos diferentes maneras. Tu lugar o lugar de un hijo tuyo. Imagínate. Y ese era el sacrificio que Cristo vino a la tierra a dar su vida en rescate de muchos. El sacrificio de Jesús solamente salva a aquellos que lo aceptan. Los que lo rechazan y lo niegan van derechito al infierno, para siempre perdidos. No hay manera de ir al cielo. No hay vía de ir al cielo, solamente a través de Jesús. Cuando lo miramos en lo espiritual, esa cruz de madera, en lo espiritual se volvió un puente del cielo a la tierra, donde pasan los redimidos. Porque el abismo que había entre Dios y la humanidad por causa del pecado trajo una separación. Pero esa cruz se volvió en la vía, el puente para ir allá al cielo. Por eso es que la Biblia clara dice que Cristo es la puerta. El que no entrare por esa puerta, la Biblia lo llama ladrón. ¿Y cuáles son esos ladrones? ¿Cómo puede ser un ladrón? Aquellos que quieren ir al cielo por otra vía que no es Jesús, por una vía religiosa. Por eso que no hay, usted le puede hablar claro a cualquier religioso que no tiene a Cristo como su Salvador.
Tú le puedes decir con toda confianza, si conoces la Biblia, si tú no vienes a Cristo y te arrepientes y lo aceptas como tu Salvador, con toda y religión te va a perder. Porque muchos dicen, ay, que a mí me da pena. ¿Qué pena? Dile la verdad. Dile la verdad. Dios no manda. ¿Sabe cómo predicaban en la iglesia primitiva? Vida o muerte. O acepta a Cristo o te va para el infierno. Así eran las predicaciones. Así era. Sin pañito tibio. Hoy en día a los cristianos les da, ay, no sé, tú sabes. ¿Y si se ofende? Who cares? Dile la verdad. Tell the truth. Dísele la verdad. Hoy en día la mayoría son cristianos mudos. A la secreta, como dije, hubo una película por ahí. Al cristiano a la secreta. ¿Sabe? Lo más triste son los cristianos mudos. Porque no le hablan de Cristo a nadie. Y de eso, mire, hay un % bien alto. Ahora, hay que ser sabio cuando tú prediques donde predicas. Amén. Pero la Biblia me dice también que predique a tiempo. ¿Entendemos? Dios nos da la oportunidad para hablarle de lo que Cristo hizo a otro. Por eso la importancia de aprender el sacrificio de Cristo. Amén, hermano. Así que es muy importante, amados hermanos. Me dijeron que puedo extenderme porque los niños no van a clase. Gloria a Dios. Dios es bueno. Así que la Biblia establece esto bien claro. En Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. Por eso es. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Está bajo condenación. Pero gloria sea dada a Dios que por el sacrificio de Cristo Jesús ahora podemos tener perdón de pecado y vida eterna. ¿Cuándo le dan gloria a Dios por eso? Es muy importante, Él lo aclaró. Y esto no es religión, esto es una palabra de Dios. Es una palabra que llega para darte revelación, conocimiento. Para que haga conciencia en ti y entienda. Así que yo espero que usted haya entendido el significado cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Puede ponerse de pie, pero voy a finalizar para que usted vea que a veces a mí me da tristeza muchas actitudes que yo veo en los hermanos. El amor de Dios, dice la Biblia, que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí o no? O sea, tenemos la capacidad de amar. No es con el amor fileo, sino el amor agape. Ese amor de Dios te lleva a ti a amar a otro. Si realmente tú has nacido de nuevo. Créeme. Y si no ofendemos por X razón, porque somos humanos, hay una restauración rápida por ese amor. Debe haber reconciliación. Completamente. Y que tu corazón esté siempre limpio para que ese amor siga fluyendo. Y tú puedas tener, primeramente, la capacidad, el valor de ir donde un hermano y decir, mira, por el amor que Cristo me ha dado, me llego a ti y te perdono. O perdóname tú a mí. Porque basta de both way, por dos vías. Porque hay hermanos que nada más les gusta que le pidan perdón a ellos, pero ellos a otros no. Y no funciona. Ese ego debe morir. Debemos ser humildes. Pensar en el sacrificio del Señor debe trabajar en nuestros corazones para hacernos más humildes. Por eso el Señor dijo, sé manso y humilde de corazón. Aprended de mí. ¿Ves? Dios en persona se hizo hombre y se humilló. Ahí lo dice en Filipenses capítulo 2. Habla de la humillación.
¿Y por qué razón? Por esa humillación dice que Dios le dio un nombre. Oye eso. Por esa obediencia que tuvo el Señor de venir aquí a la tierra y dar su vida en sacrificio. Fue obediente y sufrió la muerte de cruz. Y por eso Dios, sabiendo la misión de Cristo, de su Hijo. Mire, algo que yo estaba estudiando es cómo Dios delegó a Cristo todo poder. Por eso Él pudo decir claramente: toda autoridad me es dada. Escuche esa palabra: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Filipenses dice: para que en ese nombre se doble toda rodilla, no solamente de los humanos, aún Satanás tiene que doblar su rodilla y decir: Jesús, tú eres el Señor. Dale gloria a Dios en esta hora. Cierre sus ojos ahí donde está. Por su sacrificio, por su salvación, por ese perdón que le otorgó por causa de su sacrificio, por esa deuda que Él pagó a Dios el Padre, dando su vida. Gracias, Señor, porque con tu sangre nos ha redimido. Gracias, Señor, porque a través de ti, Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Señor, gracias. Gracias por el perdón, Señor. Gracias porque tú me has hecho libre, Señor. Me libraste, Señor, del infierno y de la muerte. Gracias, Señor. Yo no tengo cómo pagarte, pero puedo decirte gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender ese sacrificio tan grande. Ayúdanos a valorarlo más y más, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender ese amor tan grande, Señor, que tú derramaste allí en la cruz por nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, tanta falta que cometemos, tanto pecado, Señor. Ayúdanos a agradarte más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos más a nosotros mismos. Pensar menos en nosotros y más en ti, Señor. Te damos gloria, Señor, honra, alabanza y adoración. Porque eres nuestro Rey Salvador, Señor. Somos tuyos. Tú nos compraste, Señor, a precio de sangre. Gracias, Padre. Den un aplauso al Señor. Gloria a Jesús.